Fui transportada al tiempo, cuando los idólatras paganos perseguían cruelmente y mataban a los cristianos. Está hablando de los paganos aquí, no de los judíos. Pero si os he puesto la lectura anterior es para que vayáis cogiendo conceptos. Nos habla de los judíos utilizando a los gentiles, luego ahora nos habla de los paganos y veremos hasta dónde nos lleva todo esto. Mataban a los cristianos. La sangre corría a torrentes. Los nobles, los sabios y el pueblo común eran muertos por igual sin misericordia. Familias poseedoras de fortuna eran reducidas a la pobreza porque no querían renunciar a su religión. No obstante, la persecución y los sufrimientos que estos cristianos soportaban no querían arriar el estandarte. Conservaban pura su religión. Mirad, gran oposición, asesinatos, ¿y qué hacían? ¿Dejaban la fe? Todo lo contrario, estaban firmes. Vi que Satanás triunfaba y se regocijaba de que ellos sufriesen. Pero Dios miraba a sus fieles mártires con gran aprobación. Los cristianos que vivieron en aquel tiempo espantoso fueron muy amados por Él, porque estaban dispuestos a sufrir por causa de Él. Todo padecimiento soportado por ellos aumentaba su recompensa en el cielo. Recordemos que los mártires van a ser realmente unas personas especiales cuando todo termine. Llevarán en sus vestiduras ¿el qué? Un cinto rojo. ¿Rojo por qué? Porque derramaron su sangre para seguir a Jesús, como la derramó Jesús para salvarnos. Son un grupo realmente especial. Aunque Satanás se regocijaba por los sufrimientos de los santos, no estaba satisfecho con esto. Quería dominar tanto la mente como el cuerpo. El cuerpo lo estaba dominando porque los estaba destruyendo, pero ¿y la mente? No podía. Los padecimientos que soportaban no hacían sino acercarlos más al Señor, induciéndoles a amarse unos a otros y a tener tanto más temor de ofenderle. Fijaos, momentos difíciles, y entre ellos ¿qué? Entre los cristianos auténticos se daban de bofetadas, se insultaban, se rechazaban. Todo lo contrario, se unían más que nunca entre ellos y al Señor. Satanás deseaba inducirlos a desagradar a Dios. Entonces perderían su fuerza, valor y firmeza. Y aquí ya dices, ¡ay! ¿Y qué debería idear el diablo? ¿Qué iba a hacer para que esto se pudiese quebrantar? Esta unión. Y mira qué nos dice ahora. Aunque se daba la muerte a millares, otros se levantaban para reemplazarlos. Con lo cual tenía un problema Satanás. No podía terminar con ellos. Satanás vio que estaba perdiendo sus súbditos, porque aunque sufrían persecución y muerte, quedaban asegurados para Jesucristo para ser súbditos de su reino. Por tanto sabía, vale, los estoy matando, pero van a ser salvos. He de hacer algo para evitar eso, y con asesinarlos no basta. Por lo tanto, Satanás trazó sus planes para luchar con más éxito contra el gobierno de Dios y derribar la Iglesia. Indujo a los idólatras paganos a abrazar una parte de la fe cristiana. Dile tonto a Satanás, Sí. Mira, la verdad es esta. Pues los paganos vamos a hacer que cojan solo una parte de esta verdad. ¿Y con esto va a conseguir su objetivo? Mirad. Profesaron creer en la crucifixión y resurrección de Cristo. Y se propusieron unirse con los discípulos de Jesús sin que cambiara su corazón. ¿Puede ser eso? Pues no puede ser, pero se hace. Y lo hizo. Y esa gente hizo eso. Los paganos aceptaron una parte de la religión cristiana, pero su corazón no estaba convertido. Oh, cuán terrible fue el peligro de la Iglesia. Fue un tiempo de angustia mental. ¿Para quién era el tiempo de angustia mental? Por los auténticos cristianos. Algunos pensaron que si descendían y se unían con aquellos idólatras que habían abrazado una parte de la fe cristiana,
Esta actitud sería el medio de obtener la conversión completa de ellos. Qué raciocinio, ¿eh? Mirad, ¿sabes qué? Vale, aceptamos lo que ellos dicen y una vez ya estén con nosotros, luego ya terminaremos de convertirnos. Pues bueno, gravísimo error. Satanás estaba tratando de corromper las doctrinas de la Biblia. ¿Qué era más fácil? Que los paganos que cogían esa poca verdad, que en verdad no la sentían aquí, siguieran con el resto de la verdad y la abrazaran, o que los que estaban en la verdad pensando, bueno, nos los vamos a ganar después, triunfarán. Mirad cómo a veces nos queremos autoengañar, nos creemos tan listos que lo que hacemos es pifiarla totalmente. Y Satanás, que no es tonto, sabe cómo trabajar en nosotros. Vi que por último el estandarte fue arriado y que los paganos se unían con los cristianos. Aunque esos adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia y solo cambiaron los objetos de su culto en imágenes de los santos y aún de Cristo y de su Madre María. Recordad la imagen que os he dicho de un principio. Una virgen con una criatura en brazos y una torre sobre su cabeza. ¿De dónde salió esto? Claro, si vemos una señora con un niño en brazos y es muy venerada, que dicen, por no decir adorada, ¿con quién lo relacionamos? Como cristianos, la Virgen María. Como cristianos, el concepto que tiene el mundo es la Virgen María con el niño Jesús. Pero además imágenes de santos. Resulta que cogen las imágenes que ellos ya tenían como idólatras, porque adoraban ídolos, dioses paganos, y los convierten, mira por dónde, con un toque de varita mágica, en un cambio de personalidad y pasan a ser personajes del mundo cristiano. Todo esto nos va a llevar a los misterios de Babilonia. Porque el culto a la Virgen María, el culto a los santos, en verdad no tiene origen en el cristianismo, sino que tiene una infiltración pagana en el cristianismo. Sencillamente se disfrazó a los personajes en cuestión poniéndoles un nombre cristiano. Porque mira por dónde parecía que encajaban a la perfección con el relato cristiano. ¿Crees que Satanás era tonto y no lo había hecho ya bien antes, sabiendo precisamente las profecías de cómo iría todo? Por eso pudo preparar los personajes paganos, que ya veremos a su vez de dónde surge eso, todo en su momento. Pero ya nos damos cuenta que hubo una treta satánica para que esos conceptos idólatras penetraran en la iglesia. Y fijaos que antes hemos hablado de los judíos, utilizando a los gentiles. Y ahora hablamos ya de paganos en general. Pero todos los judíos que estaban en la época de Jesús, Sanedrín incluido y demás, eran adoradores del auténtico Jehová, del auténtico Dios. Había habido algunas muestras que entre ellos precisamente no adoraran lo mismo que creemos. Pues ya veremos cómo dentro del mundo judío había unas personas que habían provenido de un lugar de cautividad llamado Babilonia y que anteriormente habían venido de otro lugar de cautividad que era Egipto. Egipto, paganismo. Babilonia, ¿qué hay? Que había un paganismo. Llega a los tiempos de Jesús y resulta que había una serie de judíos que ya tenían un cierto poder, que estaban utilizando una serie de creencias camufladas como judaísmo también, y que creían y mostraban a la gente que todo era muy bueno, pero ellos en verdad estaban adorando otras cosas. ¿Hay algún texto bíblico en el Antiguo Testamento que también nos muestre esto? Que esto fue una realidad entre los propios judíos que adoraban cosas que no tocaban entre el pueblo de Dios. ¿De dónde surgen las sociedades secretas? ¿De dónde surge la masonería? ¿De dónde surge el gnosticismo? Si hacemos un poco de historia, veremos que tiene que ver también con el mundo judío.
con el mundo judío que no seguía a Jesús, pero que además hubo una unión de conceptos paganos, tanto de paganos con los judíos que no seguían la verdad bíblica. Todo eso lo iremos viendo en su momento, pero ahora de lo que nos damos cuenta es que habría imágenes de santos que en verdad no eran los personajes que ellos decían. Todos sabéis que, por ejemplo, si estáis en el Vaticano, hay una estatua que es adorada como si fuera, dicen, San Pedro. Que resulta que en verdad esa estatua no era de San Pedro, sino que era de un dios pagano. Sí. Y así, tantas cosas más. ¿Y María? ¿Quién era María? Esa estatua de la madre con el niño, ¿era María en verdad y el niño Jesús? ¿O era otra cuestión que venía del paganismo más remoto? Pues ya lo iremos viendo, realmente venía del paganismo más remoto. Sigamos con esto ahora. Algunos se negaron a unirse con ellos. Perdón, a medida que los seguidores de Cristo se unían gradualmente con aquellos idólatras, la religión cristiana se fue corrompiendo y la Iglesia perdió su pureza y su poder. Por tanto, ¿qué pasó con la Iglesia auténtica? Para abajo. Algunos se negaron a unirse con ellos. Los tales conservaron su pureza y solo adoraban a Dios. ¿Dice muchos? Algunos. No quisieron postrarse ante imagen de cosa alguna que hubiese en los cielos o abajo en la tierra. ¿Por qué? Porque conocían los mandamientos de Dios y sabían que eso no podía hacerse. ¿Y qué pasó con estos pocos? Fueron bien considerados, mucho. ¿Sí? Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la Iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Vaya, pues buena propuesta la que tenían estos señores, ¿no? O hacéis lo mismo que nosotros o os matamos. Lo mismo. Y eran cristianos. Ahora no eran judíos o paganos estrictamente. Eran cristianos teóricamente. Teóricamente, ahí está la cuestión. Y habían conseguido hacer caer a la mayor parte de la cristiandad. Y los pocos fieles, ya veis cómo terminaban.